el cuerpo me reclama. Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, maestra. ¿Cómo están? ¿Ya listos? Buenos días. Bien, profe, ¿ustedes? ¿Descansaron en el día de asueto? Sí. Qué bueno. ¿Ya tienen el regalo de su mamá también o no? Sí. Ay, qué bueno. Sí. Ya todos lo tienen listo. ¿Ya se inscribieron todos también para lo del examen? Sí. Ay, En eso bueno. estamos. Ok, bueno. Acuérdense que tienen que estar al pendiente a ver si ya les aceptaron todos los documentos. Ok, el día de hoy vamos a ver lo que viene siendo probabilidad, razonamiento estadístico y probabilístico. Si están ahorita en cuarto semestre, es lo que están viendo ahorita en la preparatoria.
Esto viene mucho en el examen, probabilidad, viene mucho en el examen en el que van a presentar. Entonces, sí es importante, pues verlo, revisarlo y si tienen algunas dudas, ya saben, preguntar las dudas y que no se queden con ninguna duda, ¿ok? ¿Tienen todos el laboratorio ya a la mano? Sí, maestra. Ok, fíjense bien. Vamos a empezar con lo que viene siendo la tabla de frecuencias para datos no agrupados, para cuando los datos no están unidos, no están juntos, no están en un conjunto. Sí, vamos a empezar con la tabla para datos no agrupados. Ok, vienen las definiciones ahí de cómo se construye la tabla. Una tabla consta de una frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual acumulada. Ok, se los voy a ir explicando en la tabla, ¿sí? No en la definición. Ahí vienen las definiciones, cómo se sacan, pero se los voy a ir explicando en la tabla. ¿Queda claro? Ok, fíjense bien, la maestra va a ir copiando la tabla. Es la primera tabla que tienen ahí. Me dice, la manera en que se pueden presentar las preguntas es la siguiente, de tal manera que no es importante tener la tabla completa. Por ejemplo, tengo la puntuación. X, sí, es el dato. X representa el dato, la información que me están dando. Me están dando, vamos a suponer, el total de puntuación que es de 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo primero que va a hacer es, yo recolecto la información. Yo obtengo la información, hago preguntas, yo obtengo la información. Ya que yo tenga la información, ya que yo tenga mis datos, ¿sí? Recopilados o juntados, lo primero es acomodarlos de menor a mayor. Yo siempre voy a ordenar o acomodar mis datos del más chiquito al más grande. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya que los acomodo de menor a mayor, los paso a la tabla, a una tabla de datos no agrupados. ¿Por qué datos no agrupados? Porque los datos no están juntos, no están unidos, no están en un conjunto, ¿sí? Es el puro dato. Y ahí me dice que los datos son 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejen que la maestra lo ponga. De allá el dato. Ajá. La maestra va a poner ahí la puntuación viene siendo el dato. ¿Sí? Tengo 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Esa es mi información. Esos son mis datos. Ok. La frecuencia. La frecuencia regularmente se las dan. ¿Qué es la frecuencia? ¿Cuántas veces aparece? ¿O con qué frecuencia aparece el dato? ¿Cuántas veces se repite el dato? Entonces a mí me dice que a lo mejor la puntuación de 5 es 3. Ahí les está diciendo que el 5 aparece 3 veces. Les dice que el 6 aparece 7 veces. Les dice que el 7 aparece 13 veces. El 8, 12 veces. El 9, 5 veces. Y el 10 aparece 10 veces. Esa es la frecuencia, es las veces en las que se repite o las veces en las que aparece el dato. ¿Queda claro? Esa es la frecuencia. La frecuencia es 3, 7, 13, 12, 5, 10 y el total es 50. Ok, el total de la frecuencia, sí, es 50, que viene siendo 50 datos. Se suma la frecuencia y a 50 personas se le preguntó la información. Sí, entonces queda claro que la frecuencia es las veces en las que aparece el dato. ¿Queda claro? Frecuencia relativa. Sí, maestra. ¿Qué es la frecuencia relativa? ¿Cómo voy a sacar la frecuencia relativa? La frecuencia relativa la voy a sacar. Es la división, ¿sí? De la frecuencia entre el total. Ahí se los va a poner la maestra. La frecuencia relativa, ¿cómo se va a sacar? La frecuencia entre el total que tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser?
La frecuencia, voy a dividir 3 entre 50. 50. Exactamente. ¿Cuánto me va a dar? 0.06. ¿Sí? 0.06. Espérenme tantito. ¿Qué sigue? 7 entre qué? Entre 6. Entre 50. 7 entre 50. Y luego 13 entre qué? Entre 50. Y luego 12 entre 50. Y luego 5 entre 50. 10 entre 50. ¿Sí? Y ya tengo la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo dijimos que se saca la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se va a sacar la frecuencia entre el total de datos que yo tengo. ¿Queda claro? Porque mi total de datos son 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 3 datos, son 5, 7 datos de 6, 13 datos de 7, 12 datos de 8, 5 datos de 9 y 10 datos de 10. Entonces, mi total de datos es de 50. ¿Queda claro? Sí, maestra. Ok, frecuencia porcentual. ¿Cómo voy a sacar la frecuencia porcentual? Ah, pues la frecuencia relativa la voy a multiplicar por 100. Va a ser 0.06 por 100. ¿Cuánto les va a dar? 6. 0.14 por 100, 14. 0.26 por 100, 26. 0.24 por 100, 24. 0.10 por 100, 10. Y 0.20 por 100, 20. Y ya saqué la frecuencia porcentual. ¿Esa siempre se va a multiplicar por 100, maestra? Siempre, siempre se multiplica por 100. La frecuencia relativa por 100 y se saca la frecuencia porcentual. ¿Queda claro? Sí, maestra. La frecuencia acumulada. ¿Cómo se saca la frecuencia acumulada? La frecuencia, como su nombre lo dice, es la acumulada. ¿Qué van a hacer? Fíjense bien. Van a tomar la primer frecuencia que tienen. ¿Cuál es la primer frecuencia que tienen? 3, ¿verdad? La van a poner ahí, porque es frecuencia acumulada. Entonces es las frecuencias acumuladas. Entonces la primera frecuencia que yo tengo es 3, la voy a poner en el primer renglón. Siempre se hace así. Después, como es acumulada, voy sumando las frecuencias, ¿sí?, posteriores a la 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer 3. Entonces a 3 le voy a sumar 7. ¿Cuánto les va a dar? 10, y esa es mi frecuencia acumulada. A 10 le voy a sumar 13. ¿Cuánto va a ser? 23. A 23 le voy a sumar 12. ¿Cuánto va a ser? 35. A 35 le voy a sumar 5. ¿Cuánto va a ser? 40. Y a 40 le voy a sumar 10. ¿Cuánto va a ser? 50. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el último renglón es 50. ¿Por qué? Porque es la misma, es el total de las frecuencias que yo tengo. ¿Sí? Entonces eso es frecuencia acumulada. ¿Queda claro? Sí, maestra. Ok, ahora les dice frecuencia relativa acumulada. Se van a la acumulada. Las acumuladas siempre va a ser la suma, ¿ok? Se van a la frecuencia relativa. ¿Cuántos veces de frecuencia relativa el primer renglón? 0.06. Entonces va a ser el primero que voy a poner porque es frecuencia relativa acumulada, 0.06. A 0.06 le voy a sumar ¿qué? 0.14, que me va a dar 0.20. Y luego a 0.20 le voy a sumar 0.26. ¿Cuánto va a ser? 0.46. A 0.46 le voy a sumar ¿cuánto? 0.24, que va a ser 0.70.
Y luego a punto 70 le voy a sumar punto 10, que va a ser punto 80. A punto 80 le voy a sumar punto 20 y que va a ser 1. ¿Sí? Y ya tengo la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia Profe, mande. ¿no era de que a la frecuencia acumulada también lo dividías entre el total? No, esa es solamente la frecuencia relativa. Solamente la frecuencia relativa se divide entre el total. Las acumuladas siempre es la sumatoria, es la suma. Pongo el primero, la primera frecuencia que tenga y voy sumando. La frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual acumulada. Esas son las acumuladas. Esas tres van a ser iguales, se sacan de la misma manera. Ok, profe. ¿Ok? Ahora, la frecuencia porcentual acumulada, pues solamente la van a multiplicar ¿por quién? Voy a sumar, perdón. ¿Sí? Entonces, la frecuencia porcentual acumulada, la primera que va a ser 6. Y luego al 6 le voy a sumar, ¿qué? 100. 14. Ah, 14. 14. ¿Y va a ser cuánto? 20. A 20 le voy a sumar 26. ¿Cuánto va a ser? 46. A 46 le voy a sumar ¿cuánto? 24. ¿Cuánto va a ser? 70. A 70 le voy a sumar 10. ¿Cuánto va a ser? 80. 80. Y a 80 le voy a sumar 20. ¿Cuánto va a ser? 100. ¿Queda claro? Y ya tuve mi tabla de datos no agrupados. ¿Dudas? No, maestra, ninguna. ¿No? Ok, fíjense bien. Ya teniendo la tabla completa, ahora sí, me empiezan a preguntar, les preguntan, ¿cuál es la frecuencia relativa de la puntuación 6? Se van a frecuencia relativa, ¿sí? De puntuación 6. ¿Cuál va a ser? 0.14. Exactamente, 0.14. Les preguntan, ¿cuál es la frecuencia absoluta de la puntuación 10? Se van a la puntuación 10 y la frecuencia absoluta, ¿cuál va a ser? La frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? ¿Es frecuencia absoluta o acumulada? ¿Cuál va a ser? 50. ¿Sí? Pónganla ahí. ¿Cuál es la frecuencia relativa absoluta? La absoluta es la acumulada, ¿ok? ¿Cuál es la frecuencia relativa absoluta de la puntuación 7? Punto 46. Punto 46, exactamente. ¿Y cuál es la frecuencia porcentual acumulada de la puntuación 8? 70. 70, exactamente, 70%. Y ya se contestaron las preguntas. ¿Queda claro? Sí, maestra. Ok, fíjense bien. Vamos a hacer la tabla que sigue. Vamos a hacer todos la tabla que sigue. Les dan la puntuación de 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es la misma puntuación, pero aparece con una frecuencia diferente. ¿Sí? La primera frecuencia es 17, 7, 10, 15, 4 y 7. ¿Queda claro? Sí, maestra. Ok, vamos a empezar todos a contestarla. Por si tienen alguna duda, que me digan qué duda tienen. Frecuencia relativa. ¿Cómo dijimos que se sacaba la frecuencia relativa? La frecuencia entre el total. ¿Cuánto es el total? Ahora el total de cuánto es? 60. De 60. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar 17 entre ¿qué? Entre 60. ¿Cuánto les va a dar? Punto 28. Ajá, punto 28. 7 entre 60. ¿Qué les va a dar? ¿Punto qué? 0.11. ¿Sí? ¿10 entre 60? ¿Cuánto les va a dar 10 entre 60? ¿Punto qué? Punto 16. Punto 16. 15 entre 60. Punto 25.
punto 25. 4 entre 60. .04. Punto 0. 4 entre 60, ¿qué les da? 0.6. 0,6, exactamente. Y 7 entre 60. Punto Punto 11. 11. Punto 11. Muy bien. Ahora, frecuencia porcentual. Dijimos que se multiplicaba la frecuencia relativa por ¿quién? Por 100. Exactamente. Entonces, punto 28 por 100, 28%. 28. Punto 11 por 100, 11. 11. 16 por, punto 16 por 100, 16. Punto 25 por 100, 25. Punto 06 por 100, 6. Y punto 11 por 100, 11. Y ya saqué la frecuencia porcentual. Entonces acuérdense que las acumuladas, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada son las acumuladas y se sacan de la misma manera, pero cada una con la columna que le corresponda. Frecuencia relativa, frecuencia acumulada, me voy a la pura frecuencia y va a ser 17. 17 más 7, 24. 24 más 10, 34. 34. Muy bien. 34 más 15, 49. 49. Y 49 más 4, 53. 53. Y 53 más 7, 60. 60. Y ya tengo la frecuencia acumulada. Ahora, frecuencia relativa acumulada. Me voy a las relativas, pero son acumuladas. ¿Cuál va a ser la primera? Punto 28. 0.28. Punto 28 más punto 11. Punto Punto 39. 39, exactamente, punto 39. Punto 39 más punto 16. Punto Punto 56. Ajá. Punto 56 más punto 25. 0.81. Y 0.81 más punto 06. Punto 88. Y punto 88 más punto 11. 1. Bueno, punto 99 o 1. Así lo pueden dejar, ¿ok? Ahora me voy a las porcentual, frecuencia porcentual acumulada. Me voy a la porcentual. 28 es la primera. 28 más 11. ¿Cuánto les da? 39. 39, exactamente. 39 más ¿qué? Más 16. 56. 65. 56 más ¿cuánto? 25. 81. 81 más 6. 87. Y 87 más 11. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 99. 99. 99. ¿Sí? ¿Dudas? No muestra ninguna. Ok, fíjense, ojo. Bórreles una frecuencia de ella, la última, la 7. Ajá. Vamos a suponer que tienen la tabla así, pero tienen el total de frecuencias, pero les falta una. Si saben que el total de las frecuencias son 60, ¿qué van a hacer para sacar la frecuencia del 10? Multiplicarla. No, suman 17 más 7 más 10 más 15 más 4. ¿Y cuánto les falta para llegar a 60? Porque su total de 7. frecuencias, exactamente, entonces ahí va a ser 7, porque su total de frecuencias es 60. Y si ustedes suman todas las frecuencias que les están dando, ¿cuánto les falta para llegar a 60? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, maestra. Ok, y si no les dan una frecuencia relativa, ya saben que la frecuencia se saca, la frecuencia relativa la voy a sacar ¿cómo? Dividiendo la frecuencia entre el total. ¿Dudas? No, maestra, ninguna. ¿Ninguna? Ok, vámonos a la tabla que sigue. Ahora vamos a ver la tabla de datos para datos agrupados. Vamos nada más a esperar a que la maestra los acomode, ¿sí? Ok, mientras la maestra los está acomodando, quiero que vean la diferencia. Si se dan cuenta,
que donde dice intervalo clase, ese viene siendo el dato. Si se fijan cómo vienen los datos, viene de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50. Si se fijan cómo viene, ¿qué quiere decir? Que ahí los datos están juntos, que los datos están agrupados, que los datos están unidos, ¿sí? Y incluye de dónde a dónde, del 11 al 20, del 21 al 30, del 31 al 40, ¿sí? Esos son mis datos y ahí mis datos están unidos, están juntos, están agrupados. ¿Y qué lo incluye? Del 11 al 20, del 21 al 30, del 31 al 40, del 41 al 50, del 51 al 60. ¿Sí? ¿Queda claro? Esa es la diferencia de una tabla de datos agrupados, como su nombre lo dice, agrupados. ¿Por qué agrupados? Porque los datos o la información está junta, está agrupada de tal a tal, de tal a tal. ¿Queda claro? El intervalo clase, ¿sí? Son los datos y ahí están agrupados. Si ustedes observan, dice de 11 a 20. Ok, les voy a explicar. El 11, ¿sí? Es el número más, en el primer intervalo, ¿sí? Es el número más pequeño. Entonces ese es límite inferior. Y al 20 se le llama límite superior. ¿Queda claro? El número chiquito es el límite inferior y el número grande es límite superior de cada intervalo. Los intervalos son los renglones. ¿Queda claro? Los intervalos son los renglones. ¿Cuántos renglones tengo en mi tabla? A eso se llaman intervalos y los intervalos están formados por límites inferiores y límites superiores. El límite inferior de un intervalo es el número más pequeño y el límite superior de un intervalo es el número más grande. ¿Queda claro? ¿Sí? Todos los intervalos que yo tenga en una tabla, ¿sí? Tienen una amplitud. ¿Qué significa la amplitud? ¿De dónde a dónde abarca? ¿Cuánto tiene de amplitud? Todos los intervalos que yo tenga en mi tabla tienen que tener la misma amplitud. No pueden tener los dos primeros una amplitud y los dos últimos otra amplitud. O tres con una amplitud y otros tres con otra amplitud. Todos tienen que tener la misma amplitud. ¿Qué es la amplitud, muchachos? ¿De dónde a dónde abarca el intervalo? Por ejemplo, en el primer intervalo, su límite inferior es de 11 y su límite superior es de 20. ¿Tiene una amplitud de cuánto? Van a contar del 11 al 20. ¿Cuántos son? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿De cuánto es la amplitud? De 9. ¿Sí? Del 21 al 30. ¿De cuánto es su amplitud? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿De cuánto es su amplitud? De 9. De 9. Del 31 al 40, ¿cuánto es su amplitud? De 9. Del 41 al 50, ¿cuánto es la amplitud? 9. Del 51 al 60, ¿cuánto es la amplitud? 9. Todos los intervalos tienen la misma amplitud. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, maestra. si ustedes observan, vean el primer intervalo, del 11 al 20. Entonces, mi segundo intervalo me lo está poniendo que es del 21 al 30. Entonces, por consiguiente, mi tercer intervalo va a ser de 31 a 40. El que sigue de 41 a 50. El que sigue de 51 a 60. Si yo les quitara uno, por ejemplo, ahí ustedes en la tabla no tienen el 55 ni 60, ¿verdad? La maestra ya se los puso. Entonces, por consiguiente, el intervalo que seguía de 51 a 60, pues va a ser de 51 a 60. ¿Por qué? Porque los anteriores en que empiezan en 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50 y consta de 9. ¿Queda claro? O sea, el intervalo no podría ser de 50 a 59. Tenía que ser forzosamente de 51 a 60. ¿Sí me explico eso? ¿Sí lo entendieron? Sí, maestra. Ok. Punto medio.
¿Qué es el punto medio? ¿Cómo se saca el punto medio? El punto medio se saca la suma de los dos, el límite inferior más el límite superior, entre 2. Súmanme 11 más 20 entre 2. ¿Cuánto les va a dar? 15.5. Entonces, ¿cuánto va a ser 11 más 20? ¿Cuánto les da? 11 más 20. 31. Y luego, entre 2. No me vayan a hacer todo seguido. A ver, ojo. No me vayan a hacer todo seguido 11 más 20 entre 2. Porque no les va a dar. Sí, porque la calculadora, sí, no hace la diferencia entre las operaciones. Se las hace todo seguido. Aquí es 11 más 20 y luego igual entre 2. Háganlo. Hagan 11 más 20 igual entre 2. ¿Cuánto les da? 21. No. 11 más 20. ¿Cuánto es? A ver, bueno. A ver, ¿quién me dijo 21? ¿Quién me Yo, contestó? Karina. Karina, ok. Fíjense bien. Punto medio significa que es la mitad. Ese número que va a salir va a estar a la mitad del 11 y el 21. Karina, el número que le salió, 21, ¿está en la mitad de 11 y 20? No. Entonces ahí nos damos cuenta que está mal. ¿Por qué, Karina? Porque lo está haciendo seguido en la calculadora y la calculadora no le respeta las operaciones. ¿Sí? Va a ser 11 más 20. ¿Cuánto les da 11 más 20? 31. 31. 31. Ok, y luego 31 entre 2. 15.5. Exactamente. ¿Se fijan la diferencia? El 15.5 está en medio del 11 y del 20. Sí. Sí, porque dijimos que es punto medio, o sea, la mitad de esos dos números. Ojo, se llama punto medio o también lo pueden venir en el examen como marca clase. Pónganle ahí, ¿es punto medio o también es marca clase? También se conoce como marca clase. ¿Cuál es la marca clase del intervalo 11 y 20? Ah, la marca clase es punto medio, ¿ok? ¿Sí? Porque no me vayan a salir con que es que no sabía que era la marca clase. La marca clase es conocida también como punto medio. Y acuérdense que el punto medio van a hacer la separación. Primero suman y ya que hayan sumado, dividen. Y la división, lo que les dé el resultado, tiene que estar en medio de los dos números que tienen. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Dudas? No, todo bien. Ok, ahora, punto medio de 21 y 30. Voy a sumar 21 más 30 igual entre 2. ¿Cuánto les va a dar? 25.5. Va a ser 25.5. 31 más 40 entre 2. 35.5. 41 más 50 entre 2. 45.5. 51 más 60 entre 2, 55.5. 61 más 70, 61.5. Y 71 más 80, 75.5. ¿Queda claro? Frecuencia, ahí las frecuencias se las están dando, les están diciendo que es 10, 8, 6, 11, 12, 20 y 13. La frecuencia siempre se las tienen que dar, ¿ok? Y si no les dan la frecuencia, les dan toda la información de los datos y ustedes van viendo cuántas veces se repite, con cuántas veces aparece. Me da un total de 80. N es igual a 80. Ok, ya tengo el total. ¿Cómo saco la frecuencia relativa? 10 entre 80. ¿Cuánto les da? Punto 125. 8 entre 80, 0.1. 6 entre 80, 0.075. 11 entre 80, 0.137. 12 entre 80, 0.15. 20 entre 80, 0.25.
y 13 entre 80, 0.16, 162. ¿Dudas? No, maestra. ¿No? Ok. No, profe, todo Frecuencia bien. porcentual. Ustedes anótenlo en su tablita, que es multiplico por 100. Entonces, la frecuencia relativa la voy a multiplicar por 100. Punto 125 por 100, 12.5. Punto 1 por 100, 10. Punto 075 por 100, 7.5. 0.137 por 100, 13.7. 0.15 por 100, 15. 0.25 por 100, 25. Y 0.162 por 100, 16.2. ¿Dudas? Las tres últimas maestra. columnas, acuérdense, son las acumuladas. La primera, frecuencia acumulada, me voy a la frecuencia. 10 es la primera que voy a poner. 10 más 8, 18. 18 más 6, 24. 24 más 11, 35. 35 más 12, 47. 47 más 20, 67. 67 más 13, 80. Frecuencia relativa acumulada. 0.125, primero. Más 0.1. 0.225. 225 más 0.75, 0.3. 0.3 más 0.137, 0.43. 0.43 más 0.15. 58. 0.58 más 0.25. 0.837 y 0.837 más 0.162, 0.99. ¿Dudas? No, maestra. Ok, frecuencia porcentual acumulada. Me voy a la porcentual. 12.5 es la primera que pongo. 12.5 más 0.1, 22.5. 22.5 más 0.075, 30. 30 más 0.137. 43 y luego 43.7 más 0.15, 58. 58 más 0.25, 83. Y 83 más 0.16, 99. Y ya tengo mi tabla de datos agrupados. ¿Queda claro? Ya con la tabla de datos agrupados, ahora sí contesto las preguntas. Me dice, determina el quinto intervalo clase. Sí, que yo lo pusiera. Pues ahí no les venía. Entonces, ¿cuál es el intervalo clase? El 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pues es de 51 a 60. ¿Queda claro? Y luego, ¿cuáles son los puntos medios del segundo y séptimo intervalo? Segundo, punto medio. ¿Cuánto va a ser? Del segundo, 25.5 y 75.5. ¿Cuál es la frecuencia del cuarto intervalo? Se van a frecuencia. ¿Cuánto es? 11. ¿Cuál es el tamaño de cada uno de los intervalos clase? ¿Cuál es el tamaño? Ojo, fíjense bien, yo les dije que era de 11 a 9 porque no estaba incluyendo el 11, pero si incluyo el 11 va a ser 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cuánto es? 10. Ahí, según como les vengan las respuestas en el examen, es el que van a seleccionar. ¿Queda claro? Sí, profe.
¿Cuál es la frecuencia relativa del primer intervalo? 0.125. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del sexto intervalo? 67. ¿Y cuál es la frecuencia porcentual acumulada del intervalo 31-40? 30. Dudas. Viene una tabla para que ustedes la desarrollen, ¿sí? Y ustedes solitos la van a hacer. ¿Tienen alguna duda de eso? No, maestra. No, profe, todo bien. Ok. ¿Qué sigue? Gráficos. Vamos a ver las gráficas. Ya podemos borrar el pizarrón. Sí, maestra. Ok, tómenle foto y luego ya, para borrarlo. Ya. Ok, vamos a ver gráficos estadísticos. Fíjense lo que les dice. Recolección y agrupación de datos. Era lo que les comentaba ahorita. Primero recolecto los datos, los junto y luego los agrupo los datos, los acomodo. ¿Cómo los voy a acomodar? Ah, pues los voy a ordenar de menor a mayor. Fíjense bien. Ahí les dice. El primer paso en cualquier estudio estadístico consiste en recopilar. ¿Qué quiere decir? Que voy a juntar información para posteriormente ordenarlos y agruparlos. Sí, ya que los haya recopilado, los voy a ordenar. Sí, y luego los voy a agrupar. Para ordenarlos, me dice que los tengo que ordenar de menor a mayor. Y ahí me viene un ejemplo. Me dice que son las calificaciones de 20 alumnos de tercer semestre. Y me dan las calificaciones 5, 6, 7, 8, 5, 6, 6, 10. Ok, yo le pregunté a 20 alumnos cuáles fueron sus calificaciones. Y cada alumno pues me da su calificación salteada. Uno me dice que 5, otro que 6, 7, 8, depende. Entonces yo ya recopilé mi información, yo ya la tengo. Después de que yo tenga mi información, la voy a ordenar. ¿Cómo la voy a ordenar? De menor a mayor. Siempre es así. La ordenan del más chiquito al más grande. Ya tengo la calificación de 20 alumnos, entonces ahora la voy a ordenar. ¿Con qué empiezo? Pues me voy a ir fijando. ¿Cuál es el número más chiquito? Pues 5. ¿Quién le sigue? 6. Y luego 7. Y luego 8. Y luego 9 y luego 10. Ya la tengo. Ahora, ¿con qué frecuencia aparece el 5? Ah, pues voy a ir contando. ¿Cuántos alumnos sacaron 5? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos alumnos sacaron 5? 4. ¿Cuántos alumnos sacaron 6? Pues me voy a empezar a ver a cuántos sacaron 6. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos sacaron 6? 5. Y luego, ¿cuántos sacaron 7? Cuentan cuántos sacaron 7. No, pues 3. ¿Cuántos sacaron 8? No, pues 4. ¿Cuántos sacaron 9? 3. ¿Y cuántos sacaron 10? Solamente 1. Entonces, si se fijan que tengo mis calificaciones acomodadas de menor a mayor y tengo mi frecuencia con cuántas veces se repitió. Ahora, la frecuencia, la suma de las frecuencias les debe de dar el total de datos que tengo. ¿Sí? Si yo les pregunto, ¿cuál es la calificación que los alumnos obtuvieron más? ¿Cuál fue? El 6. 6. El 6, exactamente. ¿Y cuál es la calificación que los alumnos obtuvieron menos? 10. 10. 10, exactamente. Entonces, de ahí, ya que yo ya tengo graficada mi tabla de datos agrupados o no agrupados, se hacen gráficas. Ok. Aquí en las gráficas solamente es identificar qué tipo de gráfico es y cómo se llama y para qué me sirve. El primer gráfico se llama diagrama de barras, ¿sí? Ese gráfico, ¿sí? La Y representa la frecuencia y la X representa el dato. Pónganle ustedes ahí en su dibujito. Si se fijan que les dice la Y es la frecuencia y la X, ¿sí? Es el dato. El gráfico de barras se utiliza
para los datos no agrupados. ¿Queda claro? Se representa mediante un diagrama de barras separadas. Las barras están separadas, no están juntas, ¿sí? Y se utiliza para datos no agrupados. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahí les dice, es una forma más utilizada para representar un conjunto de datos que ya relativamente es fácil de construir. El diagrama de barras consiste básicamente en dos ejes, horizontal y vertical, la X y la Y, que se unen en un punto llamado origen. Si lo comparamos con el plano de coordenadas cartesianas, estos ejes representan el positivo, la X, y la Y. Ejes horizontales se colocan los valores datos utilizados para ello es una escala adecuada. ¿Qué quiere decir? Que la Y va a representar la frecuencia, ¿sí? Y la X representa el dato. Por ejemplo, si yo esas calificaciones las paso a un gráfico de barras, porque la gráfica de barras son barras separadas y se utiliza para datos no agrupados. Entonces, ¿qué me dice? La frecuencia, ¿con qué frecuencia aparece? Pues voy a graficar aproximadamente del 1 al 10, ¿sí? La frecuencia del 1 al 10 aproximado. Y la calificación es el dato. Entonces, si ustedes se fijan ahí, con 5, ¿cuántos obtuve? Con 5 llega al 4. Con 6, ¿cuántos obtuve? 5. Con 7, 3. ¿Sí se fijan cómo se va graficando? Sí, maestra. Ok, y acuérdense que el gráfico de barras es para datos no agrupados. Las barras van separadas. ¿Dudas? No, profe, todo bien. Ok, No, profe. ¿qué sigue? Polígono de frecuencia. Observen cómo es el polígono de frecuencia. Igual, la Y representa la frecuencia y la X son los intervalos. El polígono de frecuencia se utiliza para datos agrupados. El polígono de frecuencia lo utilizo para un análisis, ¿sí? Para ver el tipo de movimientos en cada mes. Cuando les piden un polígono de frecuencia regularmente se hace para hacer un análisis anual, un análisis del año, de que por ejemplo en marzo subió y luego bajó y luego volvió a subir o se mantuvo estándar en un promedio. ¿Y qué les dice? La frecuencia representa la Y, ¿sí? Y la X, ¿qué va a ser? Los intervalos, de dónde a dónde. Se grafica con intervalos. ¿Queda claro? Polígono de frecuencia. Después viene, ¿qué viene? Histograma. El histograma, ¿sí? Es para datos agrupados y se representan en barras, pero las barras están juntas, las barras están pegadas, ¿sí? Les dice, la Y es la frecuencia y la X se va a graficar con el punto medio, ¿sí? Y es para datos agrupados. ¿Queda claro? La ojiva. ¿La ojiva qué es? Son frecuencias, se grafica con las frecuencias acumuladas. La ojiva es la única que se grafica con las frecuencias acumuladas. O sea, la Y no representa la frecuencia, representa las frecuencias acumuladas. ¿Queda claro? ¿Sí? Y es como que eso me va a marcar también, es un análisis que me marca, por ejemplo, al año cuánta subida hubo, cuánta bajada, ¿sí? El Sí, gráfico maestra. circular, pues así como su nombre lo dice, es un círculo, pero el gráfico circular también se conoce como gráfico pastel y es el que me marca los porcentajes. ¿Queda claro? ¿Sí? Me marca porcentajes. ¿Cómo saco los porcentajes? Ahí les dice, para trazar el gráfico, ¿sí? El gráfico se debe dividir el área del círculo de manera proporcional a las frecuencias. Para construir fácilmente se le agrega una tabla de frecuencias con una columna correspondiente a la proporción del círculo multiplicada a la frecuencia relativa por 360. Fíjense bien.
Ustedes tienen su tabla de datos agrupados. A esa tabla de datos agrupados, a la frecuencia la voy a multiplicar por 360. Siempre por 360. ¿Por qué? Porque es una gráfica circular. 360 son los grados. ¿Para qué? Para yo poder sacar los grados que le pertenecen a cada porcentaje. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Qué va a venir en el examen? Que ustedes identifiquen el tipo de gráficas. Por ejemplo, la primera que viene ahí. ¿Qué gráfica viene siendo la primera que viene ahí en el dibujito? ¿De qué le ven? La primera. La de De historiograma. barras. No, la primera que está ahí no es de barras. ¿A pues dónde ven los rectángulos? ¿Eh? Es una ojiva. Fíjense cómo va subiendo. De chiquito va subiendo. La ojiva desde chiquito va incrementando. La primera es una ojiva. La segunda, ¿qué es la segunda? De frecuencia. Polígono de frecuencias. La tercera, ¿qué es? De barra. Exactamente, están separadas. Y la última, Gráfico circular. gráfico circular, exactamente. Muy bien. ¿Dudas? No, Ahí maestra. solamente es identificar las gráficas y que sepan cuál es. Acuérdense que la única que se grafica con las frecuencias acumuladas, ¿cuál es? La ojiva. La ojiva, muy bien. ¿Dudas? No, profe, todo bien. ¿No hay dudas? ¿Nadie tiene dudas? Ok. Vamos a continuar con las medidas descriptivas. ¿Cuáles son las medidas descriptivas? Las medidas descriptivas, ¿sí? Es la media, mediana y moda. Vamos a ver qué es media, mediana y moda. Les dice, en la estadística descriptiva se usan 3 tipos de medidas. ¿Cuáles son esos 3 tipos de medidas? Media, mediana y moda. ¿Sí? Me dice, la estadística se ocupa en los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar, analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad o incertidumbre sea más causa en los mismos, así como realizar inferencias a partir de ellas, con la finalidad de ayudar a tomar decisiones en caso de formular predicciones. ¿Qué quiere decir? Estos 3 tipos de medidas me ayudan a tomar una mejor decisión en el análisis estadístico que yo esté haciendo. Esas medidas me van a ayudar, pues a lo mejor a ser más exacto y más preciso. ¿Qué me dice? ¿Cuáles medidas estadísticas? Media, mediana y moda. ¿Queda claro? Ahí les dice. Las medidas de tendencia central más utilizadas en la estadística es la media, mediana y moda. Sirven como puntos de referencia para interpretar los datos que se obtienen en prueba. Las principales medidas son la media, aritmética, moda y mediana. ¿Queda claro? La primera que voy a hacer va a ser la media aritmética. Les dice, la media aritmética es la medida de tendencia central más usada, que viene siendo el promedio. Y representa el valor del promedio de los datos considerados. Para calcular se divide el resultado de sumar todos los datos entre el número de total de análisis. La media aritmética es el promedio, así apréndanselo. Se representa con la X de una rayita arriba. ¿Cómo se saca el promedio? ¿Saben cómo sacar promedio? Si tengo 10 calificaciones, ¿cómo lo voy a sacar? Sumando los datos. Sumando y se divide. Y lo dividen entre el total que tengan. Entonces, Sí. Entonces, la media, ¿cómo se va a sacar? La suma de todo lo que yo tenga entre el total. ¿Sí? ¿Cuánto es el total de datos? 70, 1, 2, 3, son 6. Entonces, ¿qué voy a sumar? 70 más 90, más 80, más 85, más 90, más 100. ¿Entre cuánto? Entre 6. ¿Cuánto les va a dar? 515 entre 6, ¿cuánto les da? 85.83.
¿Qué es eso? Eso es la media. Ojo, la media se utiliza para todo. Es muy importante sacar la media porque con la media sacamos las otras medidas de variación, que son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, si no saben sacar la media, no van a poder sacar las otras medidas. Entonces, es muy importante que sepan sacar la media. ¿Cómo se saca la media? Es el promedio. La media es el promedio. ¿Queda claro? Ahí les damos unos ejemplos de una representación matemática de la media. Les dice que X con la rayita arriba representa la media aritmética. La X sola representa cada uno de los valores. La N es el total de valores y la letra griega, sigma, significa la sumatoria. ¿Sí? Determina la media aritmética de los siguientes ejercicios. Van a hacerme esos ejercicios y me van a sacar la media. ¿Cómo se saca la media? Es el total de todo lo que tengo. El primero es 5, 6, 7, 5, 7, 8, 9, 10 y 7. ¿Qué voy a hacer para sacar la media? Voy a sumar el 5 más el 6 más el 7 más el 5 más el 7 más el 8 más el 9 más el 10 más el 7 y lo voy a dividir entre ¿cuánto, muchachos? ¿Entre cuánto? Entre 9. 7. No, ¿cuántos son en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8, 9. Entonces voy a sumar 5 más 6 más 7 más 5 más 7 más 8 más 9 más 10 más 7. ¿Entre qué? Entre 9. ¿Qué les va a dar? 64 entre 9. ¿Cuánto es la media? 7.11. El que sigue, 150 más 200 más 200 más 300 más 400 más 450 más 550. ¿Cuánto les da? 2.250. ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? Entre 7, exactamente. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? $2,250. Entre 7. $321.42. Exactamente, 321.42. ¿Dudas? No muestra ninguna. Ok, los otros dos los van a hacer ustedes. La media, entonces dijimos que la media es el promedio. Ahora vamos a ver la moda, como su nombre lo dice. La moda, lo que anda de moda. Lo que Es el número que se repite. Exactamente, el número que más ¿qué? El que más aparece, ¿verdad? Sí. Eso es la moda. Entonces la moda Ese viene siendo como la frecuencia, ¿verdad, profe? No, porque la frecuencia vienen muchas. La moda solamente les aparece una sola vez el número más alto. ¿Sí? Ok, entonces fíjense bien, tienen ahí un ejemplo. Y les dice, las calificaciones son 6, 7, 8, 9 y 10. Esas son las calificaciones. La moda se saca de la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia es 3, 8, 11, 9 y 10. Díganme cuál es la moda en esas calificaciones. ¿Cuál es la moda? ¿Qué calificación? 11. La moda, el 8. Exactamente. El 8 es la moda. La calificación que más se repite, ¿quién es? El 8. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia de 11. Aparece con mayor cantidad de veces. Sí, entonces la moda, ¿quién es? ¿Cuál fue la calificación que anduvo de moda? Pues el 8. ¿Por qué? Porque es el que más se repite. ¿Sí? Tienen otro ejemplo ahí abajo. Les dice, los empleados de una empresa reciben los siguientes salarios quincenales. 650, 632, 680, 690, 620, 625, 630. ¿Cuál es el que más se repite?
¿cuál es la moda en los salarios? 650. Exactamente, porque el 650, ¿cuántas veces aparece? 2. 2. Entonces, ¿cuál es la moda? El 650. Si tienen dos números juntos, sí, también es factible, porque acuérdense que también hay bimodal, que quiere decir que dos números se repiten la misma cantidad de veces, entonces es una moda bimodal, o sea, 2. ¿Queda claro? El ejemplo número 1 que viene ahí me dice, ¿cuál es la moda de las siguientes calificaciones? 5, 6, 7, 5, 7, 8, 9, 17. ¿Cuál es la moda? 7. 7. Muy bien. En el número 2, ¿cuál es la moda? 200. 200. 200. Muy bien. El 3 y el 4 ustedes lo hacen. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. La última. La mediana. ¿Qué es la mediana? El dato del medio. Es el valor que se ubica a la mitad de los datos cuantitativos cuando estos han sido ordenados en forma ascendente. Ojo, para yo poder sacar la mediana, tengo que acomodar mis datos de menor a mayor. Si no los acomoda, no se puede sacar la mediana, ¿ok? Entonces, los datos, la mediana, ¿sí? Es el número del medio. Es el número del medio. ¿Cómo se va a sacar? Cuando es impar y cuando es par. Vamos a ver el primer ejemplo. Determina el valor de la mediana del siguiente conjunto de datos. Tienen 2, 15, 36, 11, 9, 22, 28, 39, 62. Tienen 9. Ok, total de datos, ¿cuántos son? Ojo, el total de datos es 9. Impar. Cuando es impar, está bien sencillo. ¿Por qué? Sería 11 más 22. A ver, ahí va, espérense. Primero me dice que los tengo que acomodar ¿de qué? Sí, Ahí de tienen los menor a mayor. datos. Y luego hay que acomodarlos de menor. Los voy a acomodar primero. ¿Cómo me van a quedar? ¿Cómo me van a quedar mis datos acomodados? 2, 9, 11, 15, 22, 28, 36, 39 y 62. Ok. Si es impar, pues está bien sencillo. ¿Por qué? Porque voy a tomar el número de en medio de mis 9 datos. Si son 9 datos, voy a tomar el número del medio. ¿Cuál es el número del medio? El 22. 22. Voy tachando uno de la orilla con otro de la orilla. Y luego 9 con 39. 11 con 36. 15 con 28. ¿Cuál es el número del medio? 22. 22. El número del medio, tengo que tener lo mismo, el mismo número, la misma cantidad de números hacia la izquierda y la misma cantidad de números hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la mediana es el número del medio. Entonces, ¿cuál es mi mediana? 22. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, maestra. Sí. ¿Dudas? Siempre es así. Tienen sus datos, ya que tengan sus datos, los acomodan de menor a mayor, y si es número impar el total, pues solamente van a tomar el número del medio. ¿Sí? Ok, vamos a ver el segundo ejemplo. Vamos a hacer primero el segundo. Tengo 15, 9, 10, 12, 15, 13, 32, 21, 24. Tengo mis datos. Ya que tenga mis datos, los voy a acomodar de menor a mayor. Se los voy a poner ya acomodados, ¿ok? 9, 10, 10, 12, 13, 15, 20, 24, 32, 39, 41, 42,
48 y 50. Ok. ¿Cuánto es el total de datos que tengo? Es 14. 14. Ok, 14 es par. Vean la diferencia cuando es par. Cuando es par, yo tengo que tomar dos números de en medio. Empiezo a tachar. Fíjense bien. Uno de la izquierda con uno al principio y uno al final. 9 con 50. 10 con 48. 10 con 42. 12 con 41. 13 con 39. 15 con 32. Ya no puedo. ¿Qué me queda en medio? 20 y 24. Del lado izquierdo tengo, ¿cuántos Profe. números? Mande. Pero tienen que quedar los mismos del mismo lado, ¿no? O sea, Sí, la misma cantidad ajá, de la izquierda a la sí, derecha. Ajá. Entonces sería 20 y 32, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, Ah, no, 4. no, no. No, Es que aquí en está la hoja bien. está diferente. Ah, bueno, corrijan en la hoja. Sí. En la hoja, les están encerrando el 20 y el 24, nomás que el circulito se fue para agarrar el 3. Sí, La ya vi. mitad de 7 es, la mitad de 14 es 7. Yo contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomaría el 20 y uno que le sigue. 20 y 24. ¿Sí? Si fueran 50, la mitad de 50 es 25. Tomaría el 25 y el 26. Dos números, porque cuando es par, tomo dos números. ¿Sí? Los sumo los dos números. Los voy a sumar los dos números. Sí, 20 y 24 los sumo y los divido entre 2. ¿Cuánto les va a dar? 20 más 24 y lo dividen entre 2. ¿Cuánto les va a dar? 22. Entonces, ¿cuál es la mediana para datos pares? 22. ¿Sí? ¿Cuál es la mediana? 22. ¿Ya se fijaron la diferencia entre que sea par o sea impar? Sí, maestra. Ok, el primero. Tengo las calificaciones. Fíjense bien, no lo pueden hacer así con las calificaciones porque las tienen que acomodar de menor a mayor. Si no las acomodan, la mediana les va a salir mal. Entonces, tengo las calificaciones. Las acomodan de menor a mayor. ¿Cómo les va a quedar? Anótenlas, se las voy a dictar. 5, 5, 6. ¿Ya puedo borrar? Sí, maestra. Ok. 5, 5, 6. 7, 7, 7, 8, 9 y 10. Cinco, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9 y 10. Ya están acomodados. Ahora sí, ¿cuántos son el total? 1, 2, 3, 9. 9, es impar. Que tomo solamente el del medio. Del lado izquierdo me tiene que quedar lo mismo que del lado derecho. Maestra, nos falta un 7. Ah, sí, falta un 7. 7, ajá, 8, 9 y 10. Ahora sí, ¿cuál va a ser la mediana? El 7. Sí. Mediana 7. ¿Queda claro? ¿Dudas? No, ninguno. No, maestra. Ok, hacen los 3 ejemplos que faltan. Les doy ahorita un receso de 20 minutos y ahorita los veo entonces. Sí, maestra, ¿Sí? gracias. Ok, para que desayunen algo. Vayan al baño.